Muy buenos días familia Achioto y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unas costillas agridulces con piña, bien deliciosas, bien ricas, de una manera muy fácil de hacer, así que arranquemos con esta deliciosa receta. Vamos a necesitar para esta receta 1 libra de costilla de cerdo, preferiblemente que no tenga hueso, que sea más bien un poco más maciza, más carnuda, porque va a ser mucho más fácil de cocinarla. Una vez la hayamos troceado, vamos a poner un poco de sal, vamos a agregar también pimienta y opcional, si ustedes quieren, pueden ponerle un poquito de pimienta de cayena o ají o chile, algo que le dé como un poquito de picante. A mí me parece que quedan deliciosas así. Una vez las tengamos así listas, vamos a ir a la estufa donde ya tenemos una sartén precalentada a fuego medio alto y el primer paso va a ser sellar las costillas. Ponemos todas las costillas en el recipiente a fuego medio alto o si es posible a fuego alto y las dejamos de 5 a 7 minutos por esa cara. Luego daremos vueltas y vamos a repetir el mismo proceso, dejamos de 5 a 7 minutos a que se doren por la siguiente cara. Una vez ha pasado este tiempo, súper importante, le vamos a dar vueltas, pero en este punto, si las costillas que estamos usando están bastante duritas, vamos a agregar agua tibia, como 1/4 de taza, vamos a tapar y vamos a dejar a fuego medio bajo por 20 minutos. Necesitamos que queden muy bien cocidas. Mientras tanto, vamos a cortar medio pimentón amarillo, lo vamos a cortar en trozos relativamente grandes. Vamos a repetir lo mismo con medio pimentón rojo. Si no tiene solamente, por ejemplo, de 2 colores, pues bueno, no importa, rojo y verde. Y luego 1/3 de pimentón verde. La idea es que tengan muchos colores nuestra preparación, por eso sugiero este tipo de pimentones. Y vamos a hacer lo mismo con media cebolla grandota o una cebolla blanca. Cortamos en trozos grandes y naturalmente todas las recetas que son asiáticas llevan su trozo de cebollín. Voy a utilizar una cebolla larga, la cortamos en trozos grandes y un dientecito de ajo bien triturado o si quieres macerado o cortado tan fino como lo ves. Una vez ha pasado como unos 10 minutos, yo le doy vuelta. Es muy importante que estén revisando las costillas, si le hace falta un poco de agua le agregan. Mientras tanto, volvemos a nuestros ingredientes y esta vez cortamos 3 rebanadas de piña o 150 gramos. Las vamos a cortar en trozos grandes. Yo sugiero que lo hagan así como les estoy mostrando, de manera que podamos retirar más fácilmente el corazón o la parte del centro, que es la parte más dura de la piña. Con la piña cortada en trozos grandes, volvemos a la cocina, ya se ha evaporado el agua, ya están mucho más blanditas las costillas. Recuerden que estén blandas. Una vez ha pasado este tiempo, retiramos todas las costillas y vamos a retirar también el exceso de grasa que hayan soltado. Para la salsa vamos a utilizar 3 cucharadas de salsa de tomate o de ketchup. Vamos a utilizar 2 a 3 cucharadas de salsa de soja o de soya. Vamos a agregar pimienta, 1 cucharada a 2 cucharadas de miel. Yo agrego media, la verdad yo endulzo muy poco mis comidas. Pero si no tienes miel también puedes agregar 3 cucharadas de azúcar. Vamos a agregar 10 cucharadas de agua y 1 cucharada de vinagre de manzana. Finalizando agregaremos 1 cucharada de maicena para lograr que la salsa se espese al tener contacto con el calor. En la sartén donde habíamos cocido las costillas vamos a agregar el diente de ajo, la cebolla, los pimentones y vamos a dejar a fuego medio por 3 minutos. Vamos revolviendo y posteriormente vamos a cortar un ingrediente que tengo en la nevera y dije voy a aprovechar, y es colchina o repollo. Vamos a agregar 1/4, cortamos en trozos grandes, integramos a la sartén y vamos mezclando. Ahora es momento de integrar la piña. La piña es como la estrella en esta receta. Vamos a dejarlo por 3 minutos a fuego medio dándole vueltas y luego vamos a integrar la salsa. Vamos a ir dando vueltas a fuego medio, medio bajo y vamos a esperar a que se vaya reduciendo un poco el agua y vaya quedando un poco más espesa la salsa. Esto pasa muy rápidamente, unos 5 minutos máximo.
vamos a ir revolviendo y mientras tanto, si ustedes ven que le hace falta un poco de agua, pueden irle agregando, no pasa nada. 5 minutos a fuego bajo. Ahora es momento de integrar las costillas. Vamos mezclando muy bien, la idea es que las costillas se vayan bañando con la salsa que hemos preparado. Hasta este punto, mientras yo doy vuelta, te invito a que me regales un like, súper importante para nosotros cada like. Vamos a dejar por último 5 minutos a fuego medio hasta obtener este resultado. Las costillas se van a bañar muy bien con la salsa, se van a integrar todos los sabores hasta lograr tener esta deliciosa receta, costillas de cerdo agridulces con piña. ¿Por qué no? Puede ser una opción de cena navideña si te ha gustado. Yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y también para que me regales un like. Es una receta que nos encanta en casa. Como les digo, puede ser para una fecha especial o, por qué no, para Navidad. Ahora les dejo todos los ingredientes y también en la caja de información pueden copiarlos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo los espero en Instagram y Facebook. Un beso gigante. Chao. Tum 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 tum.